Listo, mi Ya amigo, nos- se está grabando. Perfecto, ya nos avisó Zoom. Bueno, pues creo que esta es una de las sesiones que causa o había venido causando más expectativa. El título de la misma es La soledad como proceso histórico, aproximaciones teórico-metodológicas para su estudio en México, y se cubre un periodo entre 1970 y 1999. Nuestro presentador va a ser Moisés Romero Hernández, a quien le voy a agradecer que se presente. Moisés, o sea, te veo en la cámara, pero no tengo una hoja de vida o algo así, entonces te voy a agradecer que nos platiques un poquito tu trayectoria. No se trata de entrar, digamos, con los títulos por delante, sino un poco conocer qué hemos hecho, qué hemos escrito un poco, y bueno, pues al final ir poder tejiendo más fino estas redes de investigadores e investigaciones sobre la historia de la psicología en América Latina. Entonces, nada más por recordar, las universidades, digamos, que estamos dando cobijo a este seminario permanente, somos la Universidad Nacional Autónoma de México, que está representada por nuestro amigo Carlos Olivier. También la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y por mi parte yo estoy en el ITESO, que es la Universidad Jesuita en Guadalajara. Entonces, pues sin más preámbulo, Moisés, te dejo la palabra. La idea sería un poco el que tú hagas tu presentación. Para eso tendríamos entre 40 y 60 minutos, lo que te viniera mejor, y después pudiéramos venir con preguntas al respecto. A la hora de las preguntas ya entro yo a moderar con mucho gusto, y por lo pronto se queda el micrófono contigo, Moisés. Muchas gracias, Iván, por la introducción y pues agradezco al auditorio presente, hacer presencia, eh, por poder compartir un poco de este tema que siempre no termina de resultarme paradójico porque les hablo de la soledad siempre en colectivo, ¿no? Nos formamos como un grupo de solitarias, solitarios ahí, y eso siempre me causa también mucha alegría y bueno, en realidad yo soy psicólogo, más bien estudié la licenciatura en psicología en Iztacala. Hice mi tesis sobre el rap, no es en realidad sobre la soledad. La soledad en realidad fue un tema que tuve que trabajar después, ahorita durante la maestría. Esta es una investigación relativamente reciente, en la cual ya he estado escribiendo sobre ella y pues voy a presentar algunos escritos en algunas mesas a compartirlas y uno de ellos es ¿no? Entonces, voy a... Que no me deja ver el video. Y bueno, quisiera primero agradecer al doctor Carlos, porque pues ha resultado un acompañamiento muy importante, imprescindible en este camino, que en la historia hemos podido ingresar a un campo realmente solitario como es la soledad. Hay muy pocos estudios. Y pues el título tiene que ver con eso, porque yo cuando ingreso me, me encuentro con que hay muchas barreras para que yo pueda estudiar este tema. Se me dijo inclusive que no iba a haber material, que no era posible estudiar. Entonces, precisamente una de las primeras cosas que tuve que hacer fue realizar un esfuerzo para poder mostrar cómo la soledad sí se puede estudiar desde la historia, como si tiene una historia y está tejida en un proceso histórico. Eso por una parte. Por la segunda es desde dónde la iba a mirar, con qué lentes, con qué ojos, qué herramientas tenía ahí. Y es donde me he estado aproximando algunas teorías, algunas formas metodológicas
para poder estudiarla. De ahí que venga el tema, la soledad, el título, perdón, la soledad como proceso histórico. Las aproximaciones histórico-metodológicas para su estudio en México. El periodo que elijo, el 70 al 99, si bien ahorita es bastante amplio, me ha llevado, más bien las fuentes que he identificado me han llevado a, el, a este periodo. Por ello quiero, por ejemplo, periódico de 1972 del 25 de mayo, ya consideraba la soledad como una grave enfermedad. Es uno de los primeros escritos que se encuentra en la hemerografía que voy a tratar de presentar en las conclusiones. Y ya se está considerando como una enfermedad de nuestra época, un padecimiento más bien desde la salud. Quisiera abordarlo desde tres tiempos. Primero voy a mostrar, a describir la soledad como un proceso histórico. Voy a iniciar desde el siglo XXI. Las causalidades, si bien no las tomo por siglos, sí voy a tratar de acercarme a ellas de forma temática. Luego voy a hacer un breve acercamiento a la historia cultural y a estos conceptos teóricos y metodológicos que me van a permitir abordar la soledad en este periodo. Y por último voy a tratar de aproximarme a ellas con algunos ejemplos de archivos. Algunos especialmente van a ser hemerográficos, algunos periódicos que he rescatado. Así que, bueno, comienzo desde el siglo XXI, un periodo en el que es llamada la época del siglo. Esto es preocupante y creo yo que justo me lleva a la historia porque uno de los posibles puntos de partida de quien trabaja esta disciplina es el presente. Es la preocupación, en este caso por la soledad. Es una época no solamente que se vio atacada por la pandemia del COVID en 2020, sino desde que ya tiempo antes existía una preocupación real por ella. Una de ellas es ya acciones gubernamentales dedicadas específicamente a tratar este tema, como los ministerios de la soledad en Reino Unido en 2018, 2 años antes del brote del COVID. Y en Japón en 2021, a raíz de la soledad que sentían estas sociedades y sus suicidios. Esto es llamativo porque en realidad no es a raíz del COVID, sino que ellos ya notaban que había un cambio. Inclusive hay estudios que nos muestran por organizaciones no gubernamentales que se preocupan implícitamente por la soledad. ¿Con quién? Vamos pasando tiempo a solas en nuestras vidas, si con compañeros de trabajo, si con adultos o al final de la vida, a partir de la vida media, totalmente solos. Ahora bien, hay llamamientos que me parecen muy particulares que llaman la soledad como la lepra del siglo XXI o como una epidemia, tal como lo estoy titulando. Sin embargo, me parece que estos llamamientos no ayudan mucho, pero sí provocan que se configure un imaginario. Y este imaginario impacta sobre la forma en que se va a experimentar y en la autopercepción del sentimiento del sujeto. Es decir, la soledad que se está viviendo en esta época es una soledad básicamente mala. En México, por ejemplo, desde el 2000, el médico Bernardo Tan Hurtats ya la identifica como uno de los problemas de salud mental y corporal más importantes de la medicina como causa de trastornos, depresiones e inducción al suicidio. El mal de nuestra era. Esto en el siglo XXI. Ahora bien, esto no es nuevo. En realidad, desde 1977 se están haciendo los primeros estudios de la soledad como un padecimiento, como una enfermedad, en la cual han identificado distintos o han asociado esta soledad a diferentes enfermedades, a diferentes aflicciones, tanto físicas como mentales. Entre las físicas podemos ver que se asocia a ataques cardíacos, accidentes cardiovasculares, a una respuesta inmunológica disminuida, cánceres, obesidad o incluso muerte madura. A los mentales, depresión, demencia, más bien estos pensamientos suicida, ansiedad, miedo y percepción de amenaza. Esto es importante porque me parece que este tipo de síntomas no se veían anteriormente. Entonces, desde ahí ya podemos decir que la soledad
tiene una historia debido a que está atravesando nuestro campo como psicólogos, pero la ciencia sí de la salud, podemos ver lo histórico de esta manera. Si consideramos que todo padecimiento está ligado a los cambios culturales, prácticas y discursos teóricos producidos en su momento histórico, me parece que es comprensible que la soledad la podamos definir de esta manera, como una condición de malestar emocional que surge cuando una persona se siente alejada, incomprendida o rechazada por los demás y o carece de interlocutores sociales apropiados para actividades deseadas, en particular actividades que proporcionan una sensación de integración social y oportunidades de intimidad social. Eh, Esta definición es propuesta desde Suiza, un país que tiene muy avanzados los estudios sobre soledad, uno de los primeros países, eh, y me parece que es muy importante considerar que aquí la soledad se ve como un malestar emocional, es decir, un malestar subjetivo. Eh, no hay una conexión, un lazo comunitario con el otro. Siempre hay un alejamiento, no hay una comprensión, no hay una comunicación buena. Esta desconexión no me permite integrar. Entonces, quiero comprender o voy a tratar de hacer ver que justo esta soledad no ha sido siempre la misma, sino que ha tenido todo una serie de procesos históricos que se han ido tejiendo a lo largo. Y para ello, el primer acercamiento que voy a hacer es a través de la evolución del lenguaje. En realidad, la soledad como problema humano nos remite al siglo XVIII. Sin embargo, y en el siglo XVI, este es un diccionario de 1591, aparece como sinónimo de lonely, solitarines y solitud. En todo caso, esta definición significa triste por falta de compañía y un lugar desierto o una tierra no habitada. Hay que considerar que este término que hace referencia a un lugar desierto es el más usado antes de 1800. Después es cuando empieza a modificarse. Y estaba, como la definición nos permite hacer ver, más aislado al aislamiento físico. No había connotaciones emocionales, un zorro solitario, un paisaje solitario, una villa solitaria, etcétera. Sin embargo, no he rastreado cuando la RAE lo incorpora, pero sí después adquiere un carácter más subjetivo, pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte, pérdida de alguien o algo. Me parece que esto implica no solamente que los significados cambien, sino nos está haciendo preguntarnos qué ha pasado en ese transcurso. De entrada podemos ver que la soledad no tenía el peso ideológico y psicológico. Ahora bien, eh, a partir del 18 me parece que podemos ver la soledad o que el hombre y la mujer moderna se empiezan a encontrar con ella. Existe toda una serie de procesos que se entretejen, como la revolución industrial, el desarrollo de las ciencias físicas y psicológicas, ideas sobre el individuo, la sociabilidad y el secularismo. Me gustaría empezar por esta última. Si lo entendemos como la separación de los asuntos humanos sin recurrir a la religión, hay que considerar que en este momento, en el siglo XVIII, un siglo racional que se empieza a separar de la idea de Dios, lo hace dentro de una sociedad teocéntrica. Es decir, la figura de Dios organizaba la existencia de los seres humanos, tenía siempre un vínculo directo con ellos. Era imposible pensar entonces para estas personas en este siglo, o parecía imposible pensar que estuvieran solos. Recordemos que para ellos Dios es omnisciente y omnipresente, todo lo sabe, está en todos lados, todo lo ve. Entonces estas personas siempre estaban en compañía de Dios, no estaban solas. Es esperarse que el término al que hayamos aludido fuera poco empleado, poco necesitado o quizá ni siquiera eso. Entonces, cuando el sujeto se empieza a separar de Dios, empieza a afirmar su propia individualidad, distingue, ya no conversa con Dios, sino consigo mismo. Un ejemplo de ello es Jean-Jacques Rousseau. Y quisiera compartir este pasaje de sus confesiones. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza y ese hombre seré yo. Solo yo.
Conozco mis sentimientos y conozco a los hombres. No soy como ninguno de cuantos he visto y me atrevo a creer que no soy como ninguno de cuantos existen. Si no soy mejor, a lo menos soy distinto de ellos. Nuevamente, quiero hacer hincapié en que es un hombre que no busca dialogar con Dios. Está afirmando su individualidad frente a un orden social que está emergiendo con los cambios del siglo, pero es una forma de soledad que es como un recogimiento de sí mismo. Todo tiempo después se popularizarían también los paseos solitarios con este hombre, pero esta idea de soledad que les mostré al inicio no existe. Ahí parece que no existe. Otra idea también más afín a lo que estamos investigando es la de Zimmerman cuando publica un ensayo sobre la soledad. Este ensayo es totalmente un éxito editorial, se publica en distintas ediciones y distintas traducciones, y empieza o lo importante de esto es que empieza a llevar el debate de las desventajas y las ventajas de la soledad. Es decir, intenta armonizar todos los consuelos y bendiciones de la sociedad con todas las ventajas de la reclusión. A diferencia de Rousseau, él no pensaba que necesitaba únicamente el ser humano separarse para poder conocerse a sí mismo. Sin embargo, él más bien se refiere al ámbito médico. Es importante señalar esto porque las aflicciones mentales, las preocupaciones, la duda, ya están vinculadas al aislamiento excesivo. Inclusive, Zimmerman ya habla de la demencia y de algunos males ahí en estos. Algo rescatable de digamos, de este encuentro con la soledad que se da en este siglo, que se sigue extendiendo, era que los hombres y las mujeres de este tiempo comienzan a hacerse un espacios para sí mismos. ¿En base a qué? A los recursos materiales y comunicativos. Un ejemplo del que tenemos aquí la imagen es los jardines de Inglaterra del siglo XVIII que se desarrollan. Es un dato que es bastante curioso porque justo la experiencia de la soledad era tan llamativa que lo que hacía la gente con suficiente capacidad monetaria era pagarle a otras personas para que se recluyeran en sus jardines que empezaron a llamar soledades y que luego, después de algunos meses o años, regresaran y contaran su experiencia. Era una forma de explotar el tema. Claro, pues resultaría quizá hermoso que le pagaran a uno por irse a vivir solo, ¿no? Pero era una forma de recuperar esta experiencia porque era novedosa. Y eso es en lo que quiero hacer hincapié. O sea, ellos estaban tratando de recuperar qué se siente estar solo. Y bueno, los cuartos privados entonces empiezan a aparecer y a ser comunes en las casas, en el diseño arquitectónico. Estos a lo largo del siglo XIX se van a convertir en el eje de la visión de sí mismo y van a abrir una vía de prácticas solitarias de la cual vamos a hacer hincapié en la lectura y la escritura y el ocio, pero en el siglo XX, perdón. Ahora bien, después de encontrarse con la soledad, pareciera que las personas empiezan a buscar en el siglo XIX. Este también es un nuevo cambio que, digamos, ya dijimos que se empieza a separar de la figura de Dios. Nietzsche anuncia la muerte de Dios. Entonces el hombre empieza a estar solo, de alguna manera. Tiene que ver con nuevas prosperidades materiales que también vienen a partir de la revolución industrial. Se amplían los mercados del consumo, las personas pudientes pueden adquirir papel o tinta para escribir, así como tener una casa con cuartos propios. Las redes de comunicación, los servicios postales tienen aquí un aumento muy elevado, que casi estaba reservado a la clase alta y media. Y bueno, las formas de ser burguesas. Estas formas de ser burguesas, como la sociabilidad, la cortesía, la gentileza, los códigos simbólicos de exhibición corporales, parecía que provocaban el alejamiento del sujeto para tratar de buscar paz. Es decir, un refugio para el individuo y su familia de la sociedad. Un territorio a salvo de las exigencias y el peligro de estar en el medio público. Entonces, este medio empieza a ganar
empieza a separar más todavía lo público y lo privado. Recordemos que antes era casi todo bastante comunitario y aquí empieza a ganar terreno esta separación de lo público y lo privado. La búsqueda personal de paz era la búsqueda de la individualidad y es donde se va a empezar a construir poco a poco después este sujeto. Otro aspecto a resaltar en este siglo es de que al refugiarse en este yo, este ser individual, se distancia de la sociedad y empieza a ganar todo un tono cada vez más, digamos, narcisista, cada vez más individualista, pero también se va a cruzar con otras experiencias como las ciencias como en el desarrollo, perdón, de las ciencias de la mente. En este caso queremos mencionar a psicoanalista Sigmund Freud, el que en la imagen, si lo conocen, y él, aunque no escribe específicamente sobre la soledad, sí lo escribe sobre el miedo a estar solo. Utiliza dos analogías. Primero, un niño que le teme a la oscuridad a menos que su tía le hable, y en el momento que le habla es cuando hay luz. Puede verse como una experiencia de la soledad, el temor a la oscuridad, la luz, digamos, como la comunidad. También otra analogía que es de Dora, una histérica diagnosticada a la que se le describe como insociable. En cualquier caso, la soledad implícitamente parece que es sinónimo de un neuroticismo, un desarrollo inadecuado del yo, es decir, un ser que no puede adaptarse ni prosperar en circunstancias adversas. En este tiempo también recordemos que los avances de Charles Darwin de la adaptabilidad están en boga y pues entonces el individuo tiene que adaptarse a pesar del sufrimiento que implique a la sociedad. También hay la noción de este Sigmund Freud, que me parece también un elemento a considerar, es que él nos habla de que existe una desconexión entre el yo y el mundo. Al utilizar la separación de subconsciente y consciente y el ego yo y superyo, también facilita que hayan, digamos, desconexiones del individuo con el mundo o con la figura de Dios, como se habían visto en el siglo anterior. Esto nos lleva regularmente estas ciencias de la mente que están en desarrollo nos hablan de una sociabilidad como modelo de salud mental. ¿Qué es lo que sucede con el tema a la oscuridad? Es un inadaptado. ¿Y qué le sucede con la histérica que es diagnosticada Dora? No puede estar, digamos, sola. Eh, ¿Cuál era, ese era, digamos, el diagnóstico? ¿Cuál era el tratamiento, la recuperación, la terapéutica? Si alguien prefería la soledad o si alguien se debilitaba de ánimo, si se la pasaba todo en el día en la cama, lo que ahorita, digamos, podríamos hablar de depresión, o en su caso, si sufría de histeria y de deseos antinaturiales de privacidad e independencia, pues la recuperación era interacciones sociales dentro y fuera de la sociedad, ocupaciones prácticas, es decir, mantener la mente ocupada siempre. En este sentido, se empieza a abrir una nueva vía para actividades prácticas solitarias, ya no solamente en el exterior, como empezaron a hacer los paseos solitarios o la pesca, el montañismo, la jardinería, sino también al interior. Era momento como de colonizar, digamos, ese ser interior para que la gente se empezara a autovigilar, un impulso de aprendizaje personal, trabajar un arte silencioso. Aquí podemos ver que empiezan las editoriales a crear guías sobre las actividades solitarias. El de la izquierda, el Illustrated Game of Patience, se refiere a una guía para que ilustra juegos de solitario, lo que conocemos hoy como el solitario, el juego de las cartas. Y el segundo es un manual de actividades de aguja que lo que intenta es llevar a las mujeres a la formación de hábitos de pensamiento y reflexión que quizás resulten en logros más elevados que el tejido de un chal o la confección de un bolso de red. Es decir, ya intenta como entrar ahí al pensamiento. Sin embargo, en esta soledad parecía que existía un diálogo abierto entre especialistas y la gente a través de las cartas, es decir, como diría un autor, una soledad en red. Y esto tiene un auge mayor y un interés también para nosotros en el acceso a la palabra impresa. La disponibilidad de los materiales de lectura posibilitan también apartarse
corporalmente de los demás. Hacen y crean de la escritura y la lectura una actividad solitaria. Especialmente la escritura empieza a tomar más relevancia porque aquellos ambientes privados, recordemos que los cuartos estaban en auge, entonces los ambientes privados, recintos impregnados de soledad, están viviendo su clímax en este tiempo, parecen invitar a la introspección. Las lecturas nocturnas, las escrituras nocturnas, parecen estar invitando a descifrarse a sí mismo. Al furor por escribir parece ser el eje de la época. Y se afirma o se lleva entre dos posiciones que parecieran contradictorias, que uno es el autoconvencimiento racional, que viene desde el siglo XVIII, y aparte el ímpetu romántico de sumergirse en los misterios más insondables del arte. En general, podemos decir que la soledad aquí nuevamente, aunque pudiera sufrirse, sí tenía una carga distinta para ellos, una psicología distinta, una relación distinta. Tenía un movimiento pendular entre la sociedad, entre la soledad y la sociabilidad. Era bienvenida inclusive. Era un refugio esta soledad. Ahorita ya parece que no lo es, pero aquí todavía el individuo lee y escribe, se concentra en un ambiente sin ruidos y esas actividades se convierten en la construcción de una subjetividad o digamos, de una persona que se dirige a sí misma, que se dirige al centro de sí, ¿no? Y esto va a cambiar en el siglo siguiente. Que se vuelve o que he identificado más bien como una soledad precaria. Varias de estas formas que hemos visto en el siglo XIX se van intensificando y van ganando renovadas sofisticación y otras cambian. Una de estas ideas es la del yo contra el mundo y el individuo contra la sociedad de la que estamos hablando, se van naturalizando e inclusive podemos ver que todavía rigen el debate intelectual del siglo XX. La introspección, la afirmación de sí mismo, más bien la introspección tiene su auge como a mitades del siglo y la afirmación de sí mismo parece que continúa el desarrollo de nuevas formas del yo. Ahora bien, con la prosperidad material que es característico de esta época, parece resultar más accesible formas diversas de práctica solitaria. La comunicación de masas, el ocio, el alfabetismo universal, permite que los medios impresos y los audiovisuales empiecen a prolificar y a diversificar, digamos, las formas del consumo en formas de prácticas solitarias. Una de ellas es la radiodifusión, el cine y la televisión. Exigían mayor atención de la persona que lo está consumiendo. Si nos ubicamos a inicios del siglo XX, recordemos que es una actividad reciente, es una actividad también que impresiona. A diferencia del siglo anterior, en que la introspección y la atención eran totalmente necesaria, aquí parece que el monólogo interior se elimina. Entonces, se elimina el monólogo interior con el consumo de estas, digamos, con el desarrollo tecnológico y el mundo del entretenimiento. Pero no solo eso, también empieza o llega a un punto álgido la decisión entre lo público y lo privado, que después se empezarían a combinar. Pero aquí inclusive el no saber diferenciar lo público y lo privado empieza a surgir en problemas que conocemos, que los artistas resolvían inclusive a través del suicidio, ¿no? También la afirmación de la individualidad, el eliminar a otro para concentrarse en un proyecto especialmente recreativo personal. Aquí ya estamos, anteriormente era de autoconocimiento, aquí ya hablamos de recreación únicamente. Empieza a producir también cambios. En la imagen tenemos el Sony Walkman que se desarrolló a finales del siglo pasado, en el 79, y era un sumergimiento del individuo en sí mismo, de eliminación de ruido, al aire libre, y bueno, siguen dándose después a lo largo de este siglo y en el siglo XXI y seguro seguirán dando nuevas formas de afirmación de sí mismo. Sin embargo, a mitad de este siglo, un estudio muy interesante que es La muchedumbre solitaria,
de David Friedman, en el que nos habla que existen dos vectores fundamentales que afectaron la sociabilidad y las formas de autoconstrucción que vimos en el siglo pasado. Entonces esto transformó lo que él llama el carácter. La primera es un desplazamiento del eje del cual se va a edificar lo que se es. Es decir, si antes yo voy a edificarme a mí mismo desde dentro, ahora va a ser hacia afuera. Alguien tiene que ver lo que yo estoy haciendo. Yo voy a tener que mostrarme siempre. Esta mutación de la subjetividad tiene una segunda forma, como mencioné al inicio, que es la autoestilización. Es decir, la base de la propia interioridad apuesta a los efectos sobre los otros y que recibe el título expresivo de personalidad. Es decir, yo voy a formarme, yo voy a construirme de manera que eso tenga un efecto sobre el otro. Yo voy a vivir a través del otro. El ojo, aquí queda excelente el poema de Antonio Machado de inicios del siglo XX. El ojo no es ojo porque ve, sino porque lo ven. Entonces hay una redefinición del individuo a mitades del siglo. Aunque este estudio haya estado hecho en Estados Unidos, me parece que se está extendiendo y parece volverse hegemónico a nivel global a lo largo del siglo XX y con extensión a lo largo del XXI. Este nuevo yo es una subjetividad que busca ser amada, que busca ser aceptada, que busca la aprobación ajena, que busca el ojo del otro, que intenta tejer contactos y relaciones íntimas con los demás. Y para ello debe mostrarse. En palabras de Walter Benjamin, este sujeto vive en una casa de vidrio, no detrás de cortinas bordadas o de terciopelo. Entonces, esto no solamente lo apuntan ellos, sino muchos teóricos que antes de finalizar el milenio detectan que hay una transición. Y esta transición es muy importante porque coincide con la implantación del neoliberalismo, que ya no solamente va a ser el desarrollo tecnológico, sino el cambio de muchas políticas y de una nueva creación de subjetividad. Para ello tenemos nosotros que ver el neoliberalismo como un modo de razón en el que produce un sujeto, en el que produce subjetividades. Es un sujeto al que va a reconstruir sus hábitos y reconstruir sus conductas, a que modela las subjetividades. La forma de pensar, de actuar, de sentir, de estar en el mundo ya no es la misma, ya no viene siendo la misma. Se agudiza, se intensifica en esta época, creando un nuevo orden biológico, social, cultural y político. Este sujeto ya no se vincula con los demás, inclusive estando solo. Ya es súper autónomo, hiperindependiente y siempre busca la autorrealización, la felicidad individual y pues se rige bajo conductas narcisistas. Hay incluso ejemplos en los 70 de psicología narcisista que señalan este sujeto. Como saldo positivo, pareciera que esto pues me permite afirmarme a sí mismo. Sin embargo, históricamente, esto debilita las relaciones intersubjetivas. ¿Qué es lo que sucede? El individuo se distancia de las solidaridades y de las tradiciones comunitarias. ¿Y cuál es el saldo negativo? Una soledad precaria. Un elemento que no mencioné, me parece que podría ser relevante también es, digamos que el contrato social que nos habla también Rousseau se rompe. Ya no hay un contrato con un estado de bienestar, ya no hay un contrato inclusive con un vínculo social, ¿no? Y esta soledad pues empieza justo a afectar la salud mental. Eh, ya no es introspectiva, ¿no? Ya hizo un giro, una modificación muy importante para nosotros. Y esto viene siendo a finales del siglo pasado. Entonces, podemos decir que llevada a este extremo, la soledad no es solamente una parte inevitable de la fragmentada condición humana. Recordemos que nos fuimos al siglo XVIII porque estamos la soledad como problema. Como condición podríamos irnos mucho más atrás, sino como problema es un estado psicológico diferenciado e históricamente localizable, que es lo que hemos tratado de hacer, y está ligado a la capacidad personal de interactuar con los demás. Ahora bien, aquí
en esta última parte es por lo que, o es donde yo he localizado mi estudio, que es del 70 al 99, y hay algunos datos, yo no soy muy amante de lo cuantitativo, pero hay algunos datos que me parece que nos dan un acercamiento a, pues a este cambio, a esta transición. Eh, a nivel internacional podemos hablar del suicidio, que en los últimos 40 años de este siglo existió una tendencia a incrementar en un 60% a nivel internacional. En México, como podemos ver en las gráficas, podemos ver que pasaron de 1980 a 1999 de 0,7 a 3,4 por cada 100,000. Es decir, hay un aumento casi de 5 veces más en un periodo de 20 años. Podemos hablar de que estas estadísticas no hablan por sí mismas. En realidad tiene que ver también con toda una institución que se dedique a recoger las estadísticas, la inversión en los institutos, pero bueno, creo que también nos pueden dar como un dato interesante. Otro dato interesante es que las personas que viven solas se multiplica al doble en un periodo de 10 años. Esto también tiene que ver con con una forma demográfica distinta que hacen en Inglaterra y que analizan ay, permítanme, que hacen los teóricos. Y bueno, ahorita voy a compartir otras imágenes que me parece que son también, indican que hay un periodo de abandono de estas formas comunitarias. Si vemos aquí el número de divorcios por 100 matrimonios de 1985 al 2000, pues es relativamente, se encuentra estable, pero al 2020, 2021, se dispara. Podemos decir que esta influencia está llegando a otros lados. Otro elemento también es el número de matrimonios registrados, que del 2000, que solamente tenemos estadísticas desde el 2000, es de 700,000 a una disminución de casi la mitad. Parece que también es un dato importante de la búsqueda de estos espacios de vivir solo, de afirmarse a sí mismo. Tiene que ver con otras cosas, pero insisto en que nos puede dar alguna pista. Y el número de nacimientos también, el compromiso para tener un hijo o una hija, pues va en disminución. Es decir, la vida en solitario va en aumento y también los nacimientos registrados pues han disminuido casi en, digamos, 1,000,000 en poco menos de 30 años. Y aquí, y entonces, ¿cómo podemos bueno, entonces aquí podemos decir, creo que así, que el proyecto neoliberal ha reconstruido el conocimiento, los hábitos y las conductas y creado nuevas subjetividades que impactan negativamente en las relaciones intersubjetivas. El saldo negativo, como ya lo mencioné, es la soledad actual. Esto podemos analizarlo desde publicaciones científicas, divulgación y periódicas que contengan elementos que sea posible identificar, analizar y relacionar eh, con la presencia de ese aumento. Vamos a hacerlo desde la historia cultural, de las producciones de bienes culturales, imaginarios y prácticas de los actores. No es un campo totalmente nuevo, pero sí me parece que podemos partir de que son pocos los estudios que en realidad que se han hecho sobre algunas emociones o sentimientos humanos, como las lágrimas, la ira, el odio, los celos, en este caso, la soledad. Ya se ha preguntado sobre la historia, pero aún así acercarnos no es un objeto tan fácil de hacer, pero la historia cultural nos va a permitir hacerlo. ¿Cómo podemos emprender un estudio de la soledad desde la historia cultural? Bueno, pues estudiarlo a través de sus manifestaciones culturales, en donde existan o nos muestren patrones de cultura, pensamientos y sentimientos característicos de una época en relación a esto.
El reto para nosotros sería cómo la soledad se va adheriendo en este proceso llamado el proyecto neoliberal. Y bueno, vamos a hacerlo vamos a estudiar, o ahorita solamente voy a mostrar el fondo de la Hemeroteca Nacional Digital de México en este periodo, del que son, bueno, aquí vienen los datos de las publicaciones, no me quiero detener mucho aquí. Y esto pega unos fragmentos de cómo ya dicen que se convierte en un serio fenómeno social, de que es la soledad son porque solamente la gente se ama a sí misma, es una enfermedad autocreada, que hay que luchar porque es un problema con nuestro tiempo, que genera depresión, insomnio y alteraciones psicológicas. Hay mucha preocupación por la vejez también. Se asocia con lo somático muchas veces, o lo psicosomático. Y bueno, se asocia con todavía más enfermedades. Entonces, nuevamente nos encontramos a que sí se puede historiar este tema y que es bueno, a mí me resulta muy interesante, que es lo que estamos intentando. Y bueno, ¿desde dónde me voy a acercar? Desde la historia cultural hasta el momento, hay tres opciones, creo que pueden ser más, pero que me han permitido aproximarme en este campo, que han permitido adentrarme y que seguramente voy a encontrar algunas más fuertes o puedo alimentarlas de otra manera. Una son los bienes culturales, es decir, las producciones materiales, que son objetos muy concretos, libros, imágenes, películas, canciones, obras de teatro, presentaciones, etc. Su elaboración, difusión, las podemos reconstruir para rastrear y observar el pasado. Y están moldeados por los soportes de transmisión, la técnica de las sociedades mediáticas. La práctica, nos vamos a basar en la práctica, especialmente en la propuesta de Michel Desarnés y la forma en que construyen los sujetos su forma de actuar, es decir, una manera de pensar investiga con su forma de actuar. Y por último, voy a partir de una concepción de un imaginario como un conjunto de representaciones colectivas del pasado que gobiernan los sistemas de identificación y la unidad social. Este es muy interesante porque me dice que el imaginario orienta práctica y produce sentido, es decir, todo este discurso que se va instalando en el tejido social, en las mentes, se expone, sirve como soporte cultural de las prácticas, ¿no? Y este imaginario lo vamos a encontrar en formas tangibles, en formas materiales. Estos tres elementos los he encontrado dentro de la hemerografía, que pienso he encontrado algunas otras revistas o libros sobre la soledad. Sin embargo, por motivos de espacio y de acercamiento, voy a mostrar solamente estos tres. ¿Por qué los pongo de color? Bueno, los bienes culturales los pongo en azul, la práctica en color verde y la concepción de imaginario en color amarillo, porque esto me va a servir para poder ilustrar, digamos, ahí cómo voy a ir monitoreando un poco dentro de la hemerografía, a ir identificando estas maneras. Entonces, quisiera decir con un periódico de 1985, en el que me habla, este está ubicado en el Distrito Federal, y ya dice que la soledad sí tiene curación, culpa a las agencias que comercian con los sentimientos. Son agencias de relaciones humanas, es decir, son espacios arquitectónicos en realidad, que ya estaban teniendo un lugar donde atender este tipo de problemas. Si bien no eran agencias especializadas, eh, digamos, en la soledad como sería ahora, sí había ya un lugar específico para tratarlo. Y aquí vamos a encontrar elementos de la soledad. Estamos hablando del 85, que se sufre muchas veces por gusto, es decir, el individuo libre básicamente la elige, porque es carencia voluntaria de compañía. Y esa actitud se puede romper en cualquier momento. De nosotros depende aislarnos, marginarnos o rodearnos de compañía. Parece que está, digamos, psicologizando, culpando al individuo, al sí mismo, a quien no puede afirmarse. No hay como una relación con el ámbito social. Eh, entonces, la soledad aquí debe no. Aquí vamos a
obtener información sobre, digamos, lo que se ha llamado la terapéutica. Recordemos que también en siglos pasados era necesario tener la mente ocupada. Aquí me está diciendo básicamente lo mismo decenas de años después. En tales circunstancias, las circunstancias de estar solo, se prefiere atender múltiples ocupaciones, emplear el tiempo estableciendo amistades a las que se puedan frecuentar con cierta regularidad, es decir, establecer vínculos humanos. Sin embargo, la soledad hastía, se hace pesarosa, causa melancolía y desesperación. Nuevamente, la solución es el contacto con el otro, pero antes tampoco había contacto con el otro y sin embargo la soledad no era eso. Y si lo era, que seguramente había personas para quienes sí, no estaba tan arraigada en el tejido social, no estaba tan magnificada como la podemos ver en el momento actual. Aquí hay unas prácticas en una investigación realizada en el Distrito Federal. Por lo menos 6 empresas se dedicaban a poder unir a la gente, es decir, a poder que se acercaran para evitar estar solos. Uno de ellos estaba la bolsa de amistad en el eje central. Es decir, había, insisto, espacios que se dedicaban a tratarla. Y especialmente este imaginario de que uno siempre tiene que vivir en pareja, que no me dé tiempo de tratar. Pero bueno. Y aquí hay otra cosa que nos habla nuevamente, que pareciera reconocer que justo hay una desconexión con el mundo y por ello nos sentimos totalmente solos. Entonces, ¿cuál es la solución? Buscando amistad. Dar la amistad esperando antes de recibirla. Y es una forma adecuada de salir de la soledad. Este periódico tomó, porque es un periódico de circulación del Distrito Federal, ahí todavía era Distrito Federal, y era de circulación muy amplia. Podemos ver aquí también el dibujo que dice que la gente que se siente sola es un prospecto para las agencias de solitarios y especialmente para los psicoanalistas. Entonces lo está abordando también desde el campo, sí, de la salud. Ahora bien, aquí tenemos otro también del Distrito Federal y ellos tenían una agencia en Roma. Sin embargo, es de 1983 y nuevamente nos dice que la soledad se transforma en algo tan pesado como una piedra que hay que sobrellevar. Hace un reconocimiento un poco más histórico, pero dice que una forma, digamos, que es una característica cultural de la sociedad moderna, del proceso de individualización. Parece un escrito un poco más leído, un poco más informado, quizá porque eran agencias de noticias en otros países. Y bueno, aquí ya nos dice que en los 80s los países ya estaban tomando medidas para evitar la aparición del sentimiento de soledad. No se estaban preguntando por sus causas, por el cambio, por esta forma histórica en que se ha construido la soledad. Ellos decían, el sentimiento de la soledad es negativo y no debe de aparecer. Entonces, las prácticas que hacían en realidad tienen que ver mucho con lo económico, que es lo que sucede muchas veces en Inglaterra, y es la prolongación de la vida laboral, la organización de actividades culturales, buena vida en la universidad, y nuevamente nos dice la reinserción de las personas solas en los circuitos de la condición y el intercambio social. ¿Cuál es el remedio? Otra vez, entrar al círculo de la comunicación. Ahora bien, esto también es importante porque en 1983, también por esta misma época, eh, había test que me estaban preguntando si yo me sentía solo. Si había test en estas partes que eran tan, pues hay partes, digamos, juguetonas, partes que son llamativas, que son extrovertidas. Muchas veces la gente empieza o empezamos
Yo lo contesté, pero no encuentro aquí la hoja. Y y llama la atención. Entonces también nuevamente empieza a distribuir este imaginario sobre una soledad que desconecta al individuo. Pero aquí lo hace a través de la pareja. Lo más lamentable de la soltería puede ser la soledad. ¿Cuáles son los significados de la soledad? Incapaz de conseguir confianza y atención de los demás. Un paréntesis que hay que saber enfrentar o poder actuar libremente. Aquí parece que dos son condiciones lamentables porque es un paréntesis que tenemos que enfrentarnos en algún momento o eh, avergüenza a una mujer, me parece que dice, llegar solo a una fiesta cuando se está acompañado, se basan mucho en la pareja. Cuando está sola, se siente ridícula, ha pensado en varias oportunidades y el miedo de llegar a la vejez y no contar con gente a su lado. Estamos hablando del distanciamiento de las solidaridades anteriores, de la disolución de la familia. Si pasa algunas horas totalmente sola en su casa o al aire libre, comienza a sentirse triste y angustiada. Y ahí así podemos continuar con otros test. Y aquí pues me da la calificación según el porcentaje de puntos. Que pareciera que me dice si soy muy solo, soy una persona independiente, que no me va a llegar a angustiar y que sé manejar las soledades temporales. Otro documento que quisiera revisar, este es del 84, no, perdón, este es un espacio eh, que brinda a los ancianos, es un espacio arquitectónico que brinda a los ancianos eh, cobijo para evitar esta soledad. En el 86 me está hablando que los médicos y los psicólogos también ya están hablando de un problema de la soledad. Está alcanzando las proporciones de una verdadera epidemia. Me da algunas recomendaciones de lecturas o de bienes culturales para que pueda yo enfrentar la soledad con medidas prácticas para salir del aislamiento. Y en realidad lo que se quiere aquí trabajar es la autoseguridad y la confianza. La confianza en sí mismo, ¿para qué? Para que haya un contacto regular con los otros. Hay un libro que tiene distintas secciones y lo que ataca es la timidez. Lo que quiere hacer es contactos, pero justo esos contactos que aquí me dice, diga hola a un extraño, la iniciativa suya, esos contactos empiezan a ser cada vez más fugaces. Entonces, justo la soledad es más precaria porque el contacto es cada vez más fugaz, es más volátil, eh, más líquido, diría Bauman. Y bueno, esto es lo que está pasando en los periódicos en Guadalajara. Y ya me apuro. Eh, bueno, aquí hay otro test, que esto es en Monterrey. Estamos hablando del 74. Hay un test psicológico que me está preguntando si yo soy capaz de soportar la soledad. Nuevamente, dependiendo de las preguntas que conteste, me da una evaluación. Y si pertenezco al grupo 1, la soledad me deprime y me angustia. Y en los grupos más altos, como el grupo 3, que la soledad es como amar de libertad. Si bien existían estas dos partes de sentirse solo y amar la soledad, parece que está interesando mucho en los 70s y en los 80s el riesgo de sentirse solo. Y bueno, ya para no extenderme más, quisiera terminar con este documento. Me habla el doctor Ricardo Díaz Conti, que es un psiquiatra muy reconocido en Monterrey. Este periódico también, que es el periódico, ay, perdón, se me fue el nombre. Mm, Bueno, este periódico es un periódico que no solamente se leía en Monterrey, sino también en otras zonas. Era un periódico que era muy leído, ¿no? Entonces este psiquiatra también es muy famoso y escribe que la soledad es la experiencia más aterradora del mundo. Nos dice, no creo que exista después de la angustia un sentimiento tan aniquilante, doloroso, destructivo y anonadante como la soledad.
¿A qué nos conduce? A la locura, a la demencia, como ya lo mencionamos, y el suicidio. Realmente pareciera afirmar desde este campo de la salud, de la psiquiatría, de lo psicológico, y decir que la soledad es mala. Aquí hay un ejemplo muy característico porque, bueno, no creo que el doctor Ricardo Díaz haya tenido la preparación histórica. Sin embargo, para rescatar lo que había comentado, él nos habla de Dafoe, el autor de Robinson Crusoe. Conocen esta película de Náufrago mucho, que sale en el, si no me recuerdo, es el 99 o en el 2000, que es protagonizada por, bueno, es un náufrago que vive en una isla y se encuentra a su fiel compañero Viernes, que está en compañía y pudo tener, según este doctor, gracias a Viernes, pudo sobrevivir la soledad y el abandono. Esto es muy importante porque esta novela se escribe en el siglo XVIII. Sin embargo, varios análisis que hacen de esta jamás menciona que el individuo se siente solo. Está hablando de un aislamiento, pero jamás nos dice que el individuo se siente solo. Cuando las películas que han hecho varias producciones salen, aquí ya parece que quien la observa ya inmediatamente aprende a jugar con este imaginario de que la soledad es mala y que lo único que puede hacer el sujeto es hacerse de un fiel compañero. ¿A quién? A Viernes, que me parece que es la pelotita ahí en esta película que les comento. Entonces se necesita todo un marco interpretativo, se necesita de un imaginario teórico, se necesita de ciertas prácticas, se necesitan muchos elementos para poder identificar, comportarse y sentir la soledad como se siente o como se dice o como se ve en la actualidad. Eh, Nuevamente nos dice qué ocurre en la mente de un ser humano que lo conduce a la soledad y al suicidio. Y bueno, por último, quisiera, aquí es una práctica, también en este tiempo, en los 70s, una práctica muy común que las personas, o una autopráctica, una práctica de autocuidado, que las personas ingirieran cierto tipo de medicamentos. Obvio, nos estamos refiriendo a personas desde cierta capacidad económica, seguramente la mayoría eran mujeres recluidas en sus cuartos, en que querían pastillas tranquilizantes o estimulantes porque sufrían de angustia o de soledad. Existía este término y bueno, era un modelo, una práctica de cuidado. Entonces, si me permiten, estos son los elementos o algunos de los elementos bajo los cuales, o los lentes bajo los que me he estado aproximando a la soledad en este periodo, y yo sé que pueden ser enriquecidos de muchas maneras, pero son las aproximaciones que he estado haciendo en este momento. Entonces, nuevamente, o para cerrar, quisiera decir lo siguiente, que justo la soledad que se vivió tanto en el que vivimos actual no es la misma que se vivió hace 50 años, ni es la misma que se vivió hace 100 años o 200. Hemos visto que en realidad la soledad se vivía de distintas maneras. Por lo tanto, la soledad tiene historia y la soledad puede estudiarse desde la historia. Entonces, si podemos estudiar desde la historia, podemos conocer aquellos elementos que provocan que la gente también se sienta sola, que se sienta como se siente en la actualidad, en pleno siglo XXI. De ahí que consideremos o tengamos la hipótesis de que la consolidación del proyecto neoliberal ha reconstruido las subjetividades y impactan negativamente las relaciones intersubjetivas, es decir, me alejan del contacto con el otro. Y no hay nada más que la soledad, es decir, lo que parece estar en juego es la interacción con los demás, mí mismo, pero también mi salud mental, emocional, y por los estudios que están demostrando ahorita, parece que también mis aflicciones corporales. Bueno, yo les agradezco la atención y con esto cierro por el momento mi presentación.
Muy bien, Moisés. Hijo, un montón de cosas que comentar. Este, bueno, de hecho, por ejemplo, Sandra nos envía un asunto que dice recién se publica en Querétaro y que tiene que ver con la Diada de la Soledad de Tecnología. Y bueno, pues ahí está, nos deja el link. Muchas gracias, Sandra. No sé quién quisiera abrir la conversación. No quiero acapararla yo, tengo muchas cosas que decir, pero venga, Ana Talak, con mucho gusto, ahora te escuchamos. Buenas noches a todos y gracias por permitirme participar en estas sesiones que, bueno, son muy ilustrativas y en este caso, Moisés, con esta presentación tan amplia que ha hecho del tema del fenómeno de la soledad, yo lo que me quedé pensando, voy a bajar esta mano que me molesta, perdón, a ver, bueno, parece que no puedo sacarla. Yo lo que me quedé pensando es que no me quedó claro bien en la primera presentación, cuando comenzaste el trabajo, cuál es el problema histórico que estás abordando, el objetivo de es decir, de comenzar en el siglo XVIII y llegar a la actualidad, y cuáles son bien los ejes de análisis, porque me parece como que en tu abordaje se mezclan muchas cosas y podríamos decir que estás abordando, yo primero pensé, bueno, es una historia intelectual, porque empezaste primero con qué dice tal autor, qué dice tal otro. Antes, vos comenzás primero señalando problemas fácticos, diríamos, de la soledad en la actualidad. A partir de ahí vas a autores que han hablado sobre la soledad como problema, que se parecía que era tu tema. Entonces parece más una historia intelectual que una historia cultural. Pero luego cuando llegas al siglo XX, vas mostrando revistas, filósofos, psicoanalistas, es decir, me parece como que hay muchos niveles de análisis diferentes y al final se termina relacionando con el neoliberalismo, que ese aspecto político, económico, no ha sido mencionado en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Y por otro lado, parecería que hay algo global que nos une a todos. Eso es un supuesto muy fuerte que lo tendrías que demostrar. No lo podés dar, sobre todo con los enfoques de estas últimas décadas que han mostrado la estructura colonial que ha tenido la historia. Hemos a veces que pensamos primero pensando en Europa y después, es decir, una de tus tesis es que el fenómeno de la soledad es un fenómeno que se puede localizar históricamente y por eso se modifica. Pero en realidad, en el abordaje que hacen, más que ver las modificaciones, vemos lo que parecerían ser aspectos comunes. Por ejemplo, aspectos que serían negativos. Entonces me parece como que hay tantos fenómenos diferentes que terminan siendo globalizados. Me parece que ese es un problema para un abordaje histórico, que por ahí sería mejor, porque no es lo mismo la soledad en distintas clases sociales. A lo mejor para una mujer tener menos hijos le permite tener más soledad en un sentido valioso que tener 10 hijos, 15 hijos. Entonces me parece como que después se mezclan al final algunas cuestiones de qué pasa con los datos de suicidio, que después en las otras épocas no se trabajan esos temas. Entonces me parece como que hay discontinuidades y hay como variables, si se pudiera hablar de variables históricas, que son diferentes en cada uno de los análisis. Por ejemplo, si se mencionan revistas, no es lo mismo una revista científica escrita para otros médicos que una revista escrita para mujeres de clase media. Entonces el fenómeno de la soledad se va a abarcar de una manera diferente, que hay un objetivo diferente. Lo mismo si es una revista para clases trabajadoras. O qué pasa, no es lo mismo la soledad de la vejez, ahora que la gente vive más, a la soledad del adolescente que está metido con las computadoras. Bueno,
Y así me parece como que el tema es muy interesante, me parece que es, como decía Moisés, es un tema que a lo mejor hay poco escrito, a lo mejor hay poco escrito teniendo en cuenta este abordaje tan amplio, pero me parece que contribuiría a tu estudio, o a lo mejor no lo expresaste al comienzo de tu exposición, cuál es realmente el objetivo, cuál es el problema histórico. Y ese problema histórico, ¿con qué unidades de análisis lo vas a trabajar? ¿Desde qué perspectiva? Si es una historia cultural, ¿qué vas a tomar? Y eso sí compararlo a lo largo de los siglos. Cosa que es una empresa enorme que a lo mejor te convendría tocarlo en algo más acotado, por ejemplo en México, en ciertas décadas, y desde ahí mostrar la relación con lo global, pero problematizando esa relación con lo global en vez de suponerla como un hecho, cosa que es muy es algo a cuestionar, me parece, de entrada. Pero si eso va a ser lo que querés demostrar, bueno, hay que demostrarlo y no darlo por supuesto, ¿no? Bueno, voy a ver si puedo bajar acá La malita. Muchas gracias, ahí Ana. está. Yo alcé la mano, de modo que me voy a dar la palabra. Eh, Hay dos textos, querido Moisés, que me gustaría recomendarte. Los dos creo que tienen que ver con los señalamientos que ha hecho Ana. Entonces, el primero se llama Economías del Abandono. Es de Elizabeth Povinelli, es una antropóloga australiana. Pero, o sea, aunque no va a responder todas tus preguntas ni te va a llevar por el camino por el que llevas tu investigación, lo que creo que sí puede ayudar a hacer es eh, mostrar de qué manera hay un cierto tipo de soledad que sistemáticamente es producida desde los gobiernos que tienen que ver con el liberalismo, etcétera, pero no podríamos pensar esta soledad en los mismos términos que, por ejemplo, y hoy estaba dando clase al respecto de eso, eh, seguro que ustedes saben, en 1874, en la preparatoria, en la Escuela Nacional Preparatoria en México, hay el suicidio de 3 jóvenes, alrededor de los cuales, o sea, de los suicidios, la prensa católica comienza a escribir que, pues eran esos los resultados de la educación positivista que se estaba implantando, o de la moral positivismo que se estaba enseñando a los jóvenes en México y que a dónde íbamos a parar, ¿no? Pero cuando tú empiezas a ver las noticias de suicidios que hay, por la época, cuando revisas que uno de los chavos que se mata es Manuel Acuña, cuando empiezas a ver cómo las economías simbólicas de incluso los movimientos culturales como el modernismo, el romanticismo, creo que ahí hay paisajes o panoramas culturales que vale la pena eh, tomar como fondos, un poco como para deslindarte de algunas cosas que quieras tocar en tu búsqueda por este asunto y otros que, en definitiva, no den para esto, ¿no? O sea, digamos, uno puede hacer historia de la psicología o historia de la locura, pero al principio conviene decirle al lector hacia dónde va. Y se me ocurría otro texto también, Moisés, que sacó el Colegio de México hace tiempo, que se llama Psicología Social del Japón Moderno. Lo que hace el autor ahí es justamente tomar o construir panoramas culturales en diferentes épocas de la vida cultural de Japón para hablar acerca de cómo los cambios de humor se pueden registrar de distintas maneras en distintos formatos. Por ejemplo, en la cultura pop, si es en las canciones que eran más escuchadas en la radio, en los libros más leídos, en los consumos culturales más comunes. Y sí, creo que la conclusión del tema es, no es lo mismo sentirse solo en el siglo XIX que en el siglo XVI, y no es lo mismo sentirse solo en el XVI, por ejemplo, si eres un campesino, un criollo, un español. Si
simplemente, por ejemplo, el tema de los sacramentos, pensando en el matrimonio, que es un tema que abordas tú, o que nos mostrabas algunas cifras al respecto, pues también dice cosas, ¿no? O sea, el tema de los sacramentos para los indígenas fue muy peleado, más porque no se querían curas indígenas. Pero pues, o sea, hubo matrimonios clandestinos, cosas por el estilo. O sea, lo que quiero decir es, habría que señalar desde un principio cuáles son el tipo de soledades que te interesan, cuáles son las que no. Si las de si las del laberinto de Octavio Paz, o las de Sabines, o las de... Son un poco por ahí, definirse, curarse en salud, y decir, bueno, pues yo voy detrás de esto, y me queda claro que hay muchas colindancias, el abandono institucional, la miseria política, etcétera. O sea, creo que cada una de estas cosas tiene matices que vale la pena distinguir un poco como para decir, bueno, vamos por acá. Pero justamente, Moisés, me parece que le pegaste al clavo en un tema que nos muestra una maraña de cosas que están conectadas, que es lo que hace que un tema sea valioso en estos términos, ¿no? En estos días y en estos espacios. Entonces, esas reflexiones te las agradezco un montón. Y me callo ya para dar la palabra a alguien más. Sandra, tú habías levantado la mano, pero como uno no se calla, no sé, espero que no hayas renunciado a participar. Sí, muchas gracias. Perdón, no sirve mi cámara, no me puedo ver. Perdón. Nada más quería preguntarle a Moisés, porque también me causó un poco, digamos, o sea, creo que hay muchos hilos de los que desde donde estás abordando la investigación. Pero creo que lo que es interesante es este marco teórico que estás trabajando respecto a la historia cultural, y retomar a Michel de Certeau también como para poder entender, o no entender, para poder más bien plantear pues preguntas sobre el imaginario, ¿no? Cómo se va construyendo, o incluso desconstruyendo el concepto de soledad al que llegamos hoy en el siglo XXI, ¿no? Al que llegamos. Entonces, mi pregunta la iba a escribir, pero la verdad es que sí, es un tema, me parece muy amplio y muy interesante. Entonces, más bien, pues por eso mejor lo quiero preguntar directamente. ¿Cómo es que tú vas identificando, mapeando este desdoblamiento que con los datos, con las fuentes que has recabado, que se ha llegado del concepto de la melancolía, que era pues justamente lo que vas trabajando al inicio y vas tejiendo, cómo se va desdoblando ese concepto para llegar a una propuesta de soledad a finales del siglo XX, que entiendo ese es el periodo de tu trabajo de investigación, y cómo también este desdoblamiento va dejando huellas históricas que implican o tienen un impacto social profundo, tanto primero para la psiquiatría como y después para la psicología, o al mismo tiempo, que esa parte es la que me confundí, porque de pronto sí hablas de el elemento, digamos, psiquiátrico, el abordaje psiquiátrico, pero luego lo llevas al plano de la psicología, como incluso esta cuestión de la psicología comercial. Entonces, ahí es donde tengo esa duda, cómo se va dando este desdoblamiento en el mapeo histórico que tú has trabajado, y cómo esto también nos lleva a pensar estas estadísticas que psiquiátrica y socialmente se han construido en relación al concepto del suicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Sandra.
Moisés, no sé si quieres responder ahora o te esperas a que recojamos algunas impresiones. Digo, ya hubo cosas que te dijo Ana, otras que te dije yo, otras que te acaba de comentar Sandra. Si quieres hacer algunos comentarios ahora y retomamos la conversación para lo que se despierte a partir de lo que comentes tú. Ok, sí, gracias. Gracias, Iván. Gracias, Ana y Sandra, por los comentarios muy atinados. En efecto, me parece que, como comentaron, sí, no dejé muy claro cuál era el objetivo inicial. En realidad, este recorrido histórico, si bien no es parte formal de mi investigación, se me vio forzado a realizarlo, nuevamente insisto, por los problemas, las dificultades que me enfrentaba a que no era posible estudiarlo, ¿no? Mi objetivo no era hacer como una historia de las mentalidades. Yo trato de basarme en este último cuarto de siglo, pero sí, y bueno, para las categorías de análisis que no he definido muy bien, me parece que esto lo he ido construyendo, no pude plasmarlo como tal, pero justo me he dado cuenta de que existe, al menos en los periódicos, distintos elementos. O sea, muchas veces me habla de la vejez y el abandono. Es una preocupación total. Luego me habla de la soledad en las mujeres y de la soledad en las infancias. También me hace pensar que me habla de soledades de cierta clase social. Entonces, hasta el momento no he podido realizar pues estas categorías con más detenimiento, pero justo esta revisión que he hecho de las fuentes, es lo que me ha permitido ahí ir identificando, ¿no? Ahora bien, me parece que hay a finales del siglo XX, claro, mira, yo me baso en varios señalamientos teóricos de distintos autores, como pues puede ser eh, Lipovetsky, digamos, Sigmund Bauman, que ellos justo están señalando para allá. Él siempre dice que a partir de los 50, 60 se empieza a ver un cambio. También lo hace Reisman, como dije, como lo mencioné en la ponencia, él sí lo mencioné. Y bueno, yo no hago o no intento construir una relación directa con el suicidio, con estas cosas. Sin embargo, me parece que sí hay como un abandono de estas comunidades en este momento. Hay un proceso de individualización cada vez más fuerte, más exigente, que llega hasta nuestra época. Y justo es lo que yo quiero tratar, que a partir de la última cuarta parte del siglo anterior, todos los cambios económicos, políticos, culturales, se relacionan con un aumento de la soledad. Pero la soledad vista como un padecimiento. En este caso, yo nuevamente insisto, he estado tallando los bordes y con esto que me comentan lo voy a seguir haciendo. He estado puliendo la investigación, sigo adelante y pues me parece que tengo que delimitar y dejar más claro si va a ser a partir de la visión científica, por ejemplo, que pueda ser en la hemerografía o si van a ser, digamos, como visiones más populares. Sin embargo, pues es toda esta revisión de las fuentes es lo que me ha llevado a ir construyendo y a ir redefiniendo nuevamente mis objetivos. En realidad, el objetivo inicial era mucho más grande y creo que todavía debo de hacerlo más específico, más claro. Muy bien, gracias. Bueno, ¿habría alguien más que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Estimado Jorge, adelante y después vamos con Eduardo. Pero tiene la palabra tú, Jorge. Gracias, Salvador.
Sí, es interesante cómo a lo largo de la historia la visión sobre la soledad ha sido medio obscura, ¿no? O sea, como algo negativo, alguna consecuencia de algún mal o alguna cuestión enfermiza o neurótica. Eh, los materiales que revisamos con Carlos en el seminario de soledad que tuvimos hace algunos meses nos hacen cambiar esa visión de la soledad, ¿no? Que no siempre es pues algo malo, algo negativo, algo patológico, sino a veces la soledad también es una oportunidad de aprender, una oportunidad de conocernos. Creo que durante la pandemia alguna gente salió fortalecida, si bien se pone el énfasis y el foco en en la depresión que hubo, en todos los conflictos que hubo, divorcios y demás, me parece que también hubo gente que salió fortalecida de la pandemia y la soledad. Por lo tanto, creo, ¿no? Que si bien el estudio de Moisés es una cuestión histórica y te estás basando, Moisés, en los materiales que hay, a lo mejor había que ver esa otra parte, ¿no? Bueno, ¿y qué de la otra cara de la soledad? Esa soledad que pudiera representar una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de autoconocimiento, una oportunidad inclusive de un poco de trascendencia, ¿no? Pues, un comentario, pero sí me llama la atención cómo los periódicos, los documentos que has ido revisando y cómo históricamente se pone el énfasis en esa cuestión negativa de la soledad. Es solo un comentario. Muy bien, Moisés, gracias. Gracias por los datos. Gracias a ti, Jorge. Eduardo, te escuchamos. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sin problema. Sí. Ok. Bueno, me pareció un trabajo muy interesante, un tema muy, pues, muy interesante para investigar. Pensaba en todo este recorrido, bueno, me parece que Ana hace observaciones muy pertinentes respecto a este recorrido tan extenso que en sí mismo pues presentaría una cierta contradicción cuando hablamos de que la soledad ha sido algo diferente en diferentes momentos de la historia. Bueno, pues si querer, digamos, estudiarlos como si fuera lo mismo en todos esos momentos, pues resulta problemático. Pero bueno, entiendo que por la periodización que se traza en 1980, 1999, pues que esto trata en concreto de lo que podríamos llamar como la psicologización de la soledad o la patologización de la soledad, ¿no? Y que lo otro, digamos, es una forma de comprender cómo ha sido pensada la soledad en diferentes momentos, pero que el tema tiene que ver con esto. Y a mí lo que me surgía como duda, como algo que me parece interesante de pensar, es quién produce esa versión de la soledad, ¿no? Es quienes configuran esa noción de soledad vinculada a la patología o vinculada a algo negativo. Y podemos ver ya en la exposición y en el recuento que haces de algunas notas periodísticas, pues que la psicología, digamos, ha participado de esta patologización, la medicina, pero también en un ensamblaje con los medios de comunicación, quizá con los propios usuarios de una serie de servicios para contrarrestar la soledad, estos colectivos antisoledad, podemos llamar así. Y entonces, bueno, pues creo que por ahí puede ir el abordaje, ¿no? En pensar cómo se construye, digamos, esta patologización de la soledad. Y también pensaba, digamos, de qué forma, desde pues, estos estudios históricos o desde la psicología o desde una perspectiva, digamos, que vaya a contracorriente de esta mirada,
¿de qué forma podríamos expropiar la soledad al campo psi? Pensaba, como ya señalaban en el comentario anterior, en pues que la soledad es también el cuarto propio, es lo que posibilita la escritura de una autobiografía, pero es también, me viene a la mente Bradbury con el cuento del peatón, y que pues es un tema recurrente también en sus textos. La idea del solitario que va desconectándose pues del resto de la gente y que camina por las calles con un libro y que pues es ubicado como un enfermo, ¿no? Como un loco, que hay que llevar a una clínica psiquiátrica para corregirlo, ¿no? En fin, o sea, una serie de cosas, o estos otros, las locuras viajeras, se me viene a la mente también, ¿no? Que describe Hacking, de estos locos viajeros de principios del siglo, donde con el tren descubren también la posibilidad de huir, esta huida del mundo, pues que son, no son formas digamos, de soledad, sino más bien todo lo contrario. O sea, me parece que son huidas de un mundo que les exige algo que no quieren dar, ¿no? Como una búsqueda por construir también un espacio al margen, pero no completamente desconectado de los demás, pero sí que reivindica ciertos rasgos de la soledad. No sé, son como algunas ideas que ahora me vienen con el tema. Yo pienso que más que no existan estudios sobre la soledad, me parece que todo lo contrario, existen un montón desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, eso que puede ser pensada desde diferentes abordajes, y que lo problemático es cómo vamos rastreando una línea en específico, que tiene que ver para mí con esta patologización, y desmenuzando, ¿no? O discriminando de otros abordajes sobre la soledad. Bueno, es solo esas ideas, sí. Eduardo, muchas gracias. No sé si hubiera alguien más. No sé si pueda participar yo, perdón. Sí, Marco Antonio. Muchas gracias. Igual me sumo al comentario último del compañero y pensaba, yo también me quedo en esta idea de que la soledad se puede abordar desde otras incluso categorías también. En mi caso yo trabajo el concepto de apropiación de Jorge Beckerman del psicoanálisis, la idea de ética de Levinas, y en ambos pareciera ser que es la falta del vínculo con el otro lo que sería el problema de la soledad, pero entendería que la soledad puede ser una cuestión de decisión particular, como un deseo de ser exiliado del sistema por sí mismo, y también pudiera ser de repente una cuestión de si el sistema mismo es el que te exilia, te saca del vínculo con los demás, pero también pudiera aparecer como una tercera opción en la cual el sujeto tiene vínculos con las personas, pero él no percibe el vínculo con los demás, o lo niega, lo minimiza, y eso es lo que lo lleva finalmente a tener una experiencia de soledad. Entonces, yo como una cuestión de añadir, de sugerir unas lecturas más, quizá leer a Levinas y a Jorge Beckerman, podría ayudar un poco a abonar esta idea de la soledad, leída desde la falta del vínculo con el otro solamente. Gracias. No, gracias a ti, Marco. Ya se sumó Carlos, que se me hace que va a levantar la mano en cualquier momento. No, pues buena noche.
Yo creo que ante todo hay que agradecer todos los comentarios. La doctora Talague empezó muy puntual, dando duro, lo que a mí me parece genial porque no hay otro modo de crecer intelectualmente, no hay otro modo de enriquecer una investigación. Ojalá eso a mí me hubiera sucedido en mi tesis doctoral, pero yo hice puro monólogo, no tuve ningún interlocutor. Y ahora, afortunadamente, Moisés se encuentra con intelectuales que le Están hacen ver, solos. que hay cosas sobre las que hay que trabajar. Yo creo que digamos, aquí pasó lo que Humberto Eco siempre tuvo una cautela, que es decir, que él decía que si tú hacías un trabajo con mucho horizonte, corrías el riesgo de terminar hablando de todo y nada, ¿no? Entonces, aquí se hizo un horizonte tan amplio, se habló de un horizonte tan amplio que se terminó agotando un tiempo que ya nos permitió abordar una problemática mucho más concreta que me parece Moisés la tiene. Pero la realidad es que, digamos, yo más que comentarle a Moisés, yo sí quería agradecer los comentarios, el tuyo, Iván, el de la doctora Talag, el de Eduardo, etcétera, porque han sido realmente comentarios duros, han sido comentarios fuertes, muy puntuales, y que me parece si uno no se enriquece de eso, pues no se va a poder enriquecer de nada, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Esto me gusta mucho además porque me hace sentirme a gusto de estar en un espacio donde podemos verdaderamente discutirnos o discutir sobre las deficiencias y no, pues no elogiarnos, ¿no? Eso está genial. Gracias, ¿eh? Déjame, no, gracias a ti, Carlos, pero voy a levantar la manita de nuevo para tener una participación legítima. No estoy atropellando a nadie. Bueno, hay un tema también que creo que vale la pena, Moisés, digo, tu trabajo me recordó a algo que me parece importante. Es cierto que la relación entre neoliberalismo y aislamiento es importante, pero también creo que hay unas tácticas neoliberales que apuntan a lo contrario, como a masificar todo, desde la investigación hasta, o sea, que la investigación hecha por grupos, redes de investigación, lo cual no es que esté mal, siempre y cuando sea una cosa por elección. Pero el tema es que pareciera que ya no hay como escapatoria, ¿no? Y lo comento porque también están de repente estas soledades que parecen hacerse a partir de la sobresaturación de comunicación, de presencialidad, de lo que platicabas justamente alrededor de la pandemia, ¿no? La manera en que se reconfiguró el estar solo es interesante porque precisamente pasamos del aislamiento absoluto a volvamos o construyamos una nueva normalidad a donde venimos a darnos cuenta, muchos, que de repente volvíamos a comunidades a donde seguíamos estando solos o agrupaciones a donde no queríamos estar. Entonces, no lo sé, creo que es un trabajo sumamente sugerente, creo que, insisto, yo creo que le estás pegando al clavo en muchas cosas y creo que también es, o sea, la distancia que hay a darle mejor forma a este horizonte que menciona Carlos, es más corta que la de llegar a pegarle a algo que como tan buen tino puede construirse en un eje analítico, ¿no? De histórico, y también de historia local, de historia nacional, etcétera. Entonces, pues, así como Carlos bueno, agradecía ahora los comentarios de todos, pues también agradecer tu trabajo, Moisés, la presentación de tus datos, creo que fue muy generosa y pues nada, también celebrar el contar con un espacio donde se pueda, pues, opinar abiertamente, ¿no? A favor
y de manera constructiva. No sé si hubiera algo más de parte de alguien más o de alguien que quiera volver a tomar la palabra. Quizá a lo mejor lo que sí habría que comentar es que ustedes saben bien, han hecho historias, saben lo que es enfrentarse a un archivo. Y claro, en el caso de este tema, que yo, pues he tratado de estar cercano a Moisés para estar actualizado sobre lo que va encontrando. La realidad es que, pues en un principio nadie creía que se pudiera encontrar nada, ¿no? Entonces ahora está en el momento donde está sacando información, digamos, como debajo de las piedras, como que, ay, mira, me encontré estas estadísticas, ay, mira, hay un libro de un psicólogo que publicó en los 70. Creo que el problema fue que no se concretó a ese periodo a decir, porque incluso hablar del neoliberalismo, pues hay quienes hablan ya de la tercera, la vivencia de la tercera ola neoliberal. Entonces estamos en un periodo en la década de los 70 al 2000, donde apenas se va introduciendo un modelito, en donde apenas se van sintiendo cosas. Paula Sibilia habla de la transición, una transición muy evidente de la experiencia de la soledad del 19 hasta el 20, y hay una modificación, digamos, de la experiencia y del sentir. Entonces son como que es un tema que apenas está como queriendo tomar forma, lo que me parece muy interesante, porque yo personalmente no sé hacia dónde va a llegar Moisés, ¿no? Ni a qué tanto puede aspirar, pero me parece sí que es un tema y que nos habla por principio de un giro que están teniendo los temas historiográficos, sobre que ya no se están conformando efectivamente con hacer una historia de una profesión o algo semejante, o de un campo, sino que en realidad están tratando de pensar ya la historia de las lágrimas, ya la historia del sufrimiento, ya la historia de la soledad, etcétera, que son historias que en otros tiempos pues uno no habría pensado en hacer, ¿no? Siquiera. Por supuesto, la tecnología, tú sabes, Iván, la UNAM nos ofrece ya con esta base de datos virtualizada, nos da la posibilidad de encarar los problemas historiográficos de un modo distinto a como lo hubiésemos hecho tú y yo, pues, o incluso, no sé, quizá la doctora Talac, yo supongo que cuando empezó a hacer sus investigaciones, pues no se encontraba con nada virtualizado, había que ir a buscar los periódicos físicos y hoja por hoja, y ahora tenemos una base de datos donde solamente le pones una palabrita y te despliega todos los periódicos desde 1700 hasta el 2000, ¿no? Sobre lo que encuentra, y entonces es muy interesante. Creo que esas van a ser las grandes riquezas de una investigación como esta. Esperemos que algo salga bonito. Nada más. Y gracias por sus comentarios. Bueno, pues estamos a 8 minutos de quedarnos sin tiempo. Moisés, no sé si quieras cerrar con un comentario. Vemos si alguien más quiere compartirnos algo. Bueno, si no hay alguien más, pues nuevamente agradecer los comentarios. En realidad es un espacio que vaya, fueron, como ya lo mencionó Carlos, críticas duras, pero críticas respetuosas. Críticas que seguramente me van a invitar a alimentar mi investigación, a acotar y a ir delimitando más todos estos ejes, las lecturas que me han recomendado, estos hilos de la patologización de la soledad que también ya he encontrado, y pues ya, digamos, acercarme para definir algo mucho más concreto, una línea más específica y más fina de la investigación. Entonces agradezco realmente todos sus comentarios y el espacio que se está formando, del cual estoy muy contento de pertenecer. No, pues creo que hablaría por todos cuando, si lo pongo en términos de que la idea de un espacio común como este es justamente poder correr riesgos, poder compartir conclusiones, trabajos preliminares. Finalmente es en el diálogo y en el me quedé con algún comentario o después recordar, y como no le dije a Moisés, voy a aprovechar, le voy a mandar un correo. De eso se trata, justamente, y creo que
en esa medida se va cumpliendo el objetivo del seminario permanente, ¿no? Justamente el ir haciendo, pues esto, bordando fino, tejiendo fino y al mismo tiempo ver hacia dónde nos hace falta también trabajar, hacia dónde podemos hacerlo en conjunto y hacia dónde podemos hacerlo solos. Entonces, si no hubiera más comentarios, con esto estaría cerrando nuestra sesión de hoy. Pues parece que no. Voy a aprovechar entonces para hacer un aviso parroquial. No estaba yo preparado, pero les recuerdo que nuestra siguiente fecha es el 9 de mayo. Y para entonces nos estará acompañando para presentar Sandra Rosas Landa Zamudio con el tema Psicoanálisis y Universidad entre el conservadurismo y la disidencia social en Querétaro, México 1965-1980. Y nos vemos igual, horario de 18 a 20 horas Ciudad de México. Esperamos contar con su participación y les agradecemos un montón por habernos acompañado el día de hoy. Si no hubiera nada más, que un gusto verlos. Un abrazo para todos y nos vemos en la siguiente. Cariños desde México. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.